Imagina que cada segundo que la pérdida devoró, cada sueño que pareció desvanecerse y cada lágrima que cayó en silencio están siendo reunidos ahora mismo en las manos de aquel que nunca se cansa de restaurar. El Dios que prometió convertir cenizas en belleza no repone lo que se fue con un simple duplicado. Él moldea algo nuevo, más fuerte y más pleno, para que recuerdes que su palabra no caduca y su amor no conoce límites. Hoy, mientras escuchas su voz, descubre que tu historia no termina en el vacío de lo perdido, sino en la riqueza multiplicada de lo que está por volver transformado. Quizá no entiendas del todo el porqué del dolor o la lógica de tantos silencios, pero la Escritura lo deja claro. Cuando Dios interviene, la langosta no tiene la última palabra. Joel 2:25. Aquello que te robó la alegría, la paz o la esperanza, se convierte en materia prima para una cosecha inesperada. Este mensaje no trae promesas vagas, trae la declaración contundente de un Padre que sabe contar tus días y también multiplicar tus temporadas. Prepárate, lo que viene superará lo que se fue, porque la voz que resucita lo seco está llamando tu nombre. Antes de comenzar, detente y declara en voz alta o escríbelo en los comentarios como testimonio vivo. Señor, recibo hoy tu restitución multiplicada y camino sin miedo hacia mi nuevo comienzo. Que esta oración marque el umbral entre lo que perdió fuerza y la abundancia que está a punto de florecer. Número 1. Dios es el restaurador de lo perdido. Imagina por un momento que los años que sentiste perdidos, los días en que la tristeza fue más fuerte que tu fe, los momentos en que miraste hacia atrás y solo viste ruinas, no fueron ignorados por Dios. Cada segundo, cada lágrima, cada desvelo ha sido contado. No se han ido en vano, porque el Dios que adoramos no solo observa desde lejos. Él interviene, y cuando lo hace, no lo hace para darte una copia exacta de lo que perdiste, lo hace para entregarte algo mayor, más profundo, más transformado. Joel 2:25 no es una metáfora vacía, es una promesa viviente. Y os restituiré los años que comió la langosta, dice el Señor. Y cuando Dios habla de restitución, no está hablando solo de devolverte el reloj, sino de devolverte el propósito, el gozo, la dirección que pensaste haber extraviado para siempre. La pérdida de tiempo es una de las heridas más silenciosas y devastadoras, porque el tiempo, una vez que se va, no regresa, o al menos eso creemos. Pero aquí entra la lógica divina que trasciende la del hombre. Cuando Dios promete restituir los años perdidos, está diciendo: no importa cuánto sentiste que fue en vano, yo puedo hacer que incluso esos años produzcan fruto. Las langostas en este pasaje no son solo insectos, son símbolos. Representan todo aquello que nos desgasta, que nos roba sin que podamos evitarlo. La enfermedad que detuvo nuestros sueños, las malas decisiones que tomamos desde la ignorancia o el dolor, los traumas que nos limitaron, las circunstancias injustas que jamás pedimos. Todos hemos tenido langostas en la vida, pero el mensaje no se trata de ellas. El mensaje es que, por encima de las langostas, hay un Dios que restaura. Y lo más poderoso es que su restauración no es una simple devolución. No es como si te devolviera una carta que perdiste hace años, con las mismas palabras ya marchitas. Él reescribe esa carta, Él la actualiza, Él le añade revelación, la hace más sabia, más fuerte, más digna, porque cuando Dios restaura, transforma, Él no te devuelve lo que eras antes de la pérdida. Te convierte en alguien mejor que antes de la caída. En su fidelidad, usa hasta el tiempo robado para tu formación. La restitución de Dios no se limita al tiempo, abarca relaciones, recursos, oportunidades, propósito.
Hay personas que piensan que ya es demasiado tarde para amar, para servir, para empezar de nuevo, para encontrar alegría. Pero esa voz no viene de Dios. Porque si Dios está vivo y lo está, entonces su poder también está activo. Y su poder actúa primero, restaurando por dentro. Antes de que veas cambios afuera, Dios sana adentro. Primero la mente, primero el corazón, primero el alma. Porque ¿de qué serviría una nueva oportunidad si sigues preso del viejo dolor? La restauración verdadera empieza con una renovación interior. Cuando Él toca tus pensamientos, renueva tus fuerzas. Cuando Él reaviva tu espíritu, empieza a alinearse todo lo demás. Y esta no es una promesa hueca sacada de un cuento religioso. El libro de Joel fue escrito en un contexto real, de devastación literal. Plagas reales de langostas habían arrasado con todo. Israel no solo perdió comida, perdió seguridad, perdió alegría, perdió futuro. Pero aún así, Dios les dijo, les devolveré los años. En hebreo, la palabra usada es shalom, que no significa solo devolver, sino también completar, reconciliar, sanar. Dios no te devuelve las cosas como si fueras un cliente reclamando un producto. Él te reconcilia con tu historia, te hace las paces con el pasado. No te devuelve lo que perdiste para que sigas igual, sino para que puedas decir, gracias a lo que viví, ahora soy más fuerte, más profundo, más lleno de fe. Tal vez pienses, pero ya pasaron muchos años, ya no soy el mismo, ya nada será igual. Y es cierto, nada será igual, porque no se trata de repetir el pasado, se trata de que Dios escriba algo nuevo a partir del polvo que quedó. La restauración de Dios no es un retroceso, es una evolución, una reconstrucción, un renacimiento. Así que pregúntate con honestidad, ¿qué langostas has permitido que devoren tus años? ¿En qué áreas sientes que ya no hay vuelta atrás? ¿Qué momentos, relaciones o sueños diste por enterrados? Y ahora vuelve a mirar ese mismo terreno con los ojos de la fe. Porque Dios no está limitado por tu calendario. Él no opera con prisas, pero nunca llega tarde. Y cuando Él decide restaurar, lo hace multiplicado. Porque no hay pérdida que pueda resistir al poder de su restitución. Número 2. La multiplicación divina supera la pérdida. Hay momentos en la vida en los que no solo sentimos que hemos perdido algo, sino que además nos quedamos con la vergüenza, con la confusión, con esa sensación de derrota que no se borra fácilmente. No es solo la pérdida material, es el eco del fracaso que nos acompaña cuando sentimos que el mundo nos ha visto caer. Pero Dios, en su infinita justicia y amor, no responde como responde el mundo. Él no te devuelve lo mismo que perdiste, Él lo multiplica. Isaías capítulo 61 versículo 7 lo deja claro. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán y poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. No solo es restitución con intereses, es restauración con exaltación, es transformación completa. Dios no ignora la profundidad de tu dolor. Él sabe que algunas pérdidas dejan cicatrices que van más allá de lo visible. La doble confusión a la que se refiere Isaías no es solo una mala racha. Es el tipo de quebranto que te hace cuestionar tu valor, tu identidad, tu propósito. Es cuando sientes que lo perdiste todo y además que la gente lo notó, que fuiste expuesto, juzgado, quizá hasta ridiculizado. Pero es precisamente ahí donde el poder restaurador de Dios se vuelve más impresionante. Porque no solo tapa tu vergüenza, la convierte en plataforma. No solo borra tu pasado, lo utiliza como testimonio. La promesa no se queda en recibirás lo que perdiste. Dice que poseerás. Esa palabra no es accidental. Habla de permanencia, de madurez, de autoridad, de que esta vez no solo tendrás algo temporalmente,
Esta vez sabrás administrarlo, valorarlo, sostenerlo, porque lo que Dios te entrega después de una pérdida viene acompañado de sabiduría, de entendimiento, de profundidad. El proceso por el que pasaste no fue un castigo, fue una preparación, no fue una derrota final, fue una siembra invisible que ahora empieza a dar fruto multiplicado. Y lo más hermoso es que la promesa incluye honra pública. Os alabarán. ¡Qué contraste con la deshonra previa! Aquellos que vieron tu caída serán testigos de tu levantamiento. Aquellos que te juzgaron tendrán que reconocer que fuiste sostenido por una mano que no se ve, pero que todo lo cambia. Esta honra no nace del orgullo, sino del testimonio. No es para que te creas más que nadie, sino para que todos vean lo que Dios puede hacer con una vida rendida a Él. Tu mayor vergüenza puede convertirse en tu predicación más poderosa. El gozo que Dios promete no es superficial ni fugaz, es perpetuo, y eso nos recuerda que su restauración no es una emoción momentánea, es una transformación estructural. Cambia tu estado de ánimo, sí, pero más allá de eso, cambia tu manera de ver, de vivir, de sentir. Cuando Él te devuelve lo perdido, también te devuelve la capacidad de disfrutar, de celebrar, de estar presente sin miedo a volver a perder. La restauración de Dios no solo toca tus circunstancias, toca tu alma. El contexto de Isaías es un pueblo que había perdido casi todo, su tierra, su templo, su identidad. Un pueblo en exilio, humillado, desesperanzado. Pero Dios les dice, no se acabó. Yo los haré volver, y no volverán iguales, volverán con doble honra. Eso mismo aplica a ti hoy. No importa cuán lejos sientas que has llegado de tu propósito. No importa si crees que ya no hay forma de restaurar lo que fue. Dios dice que no solo lo hará multiplicado. Y ese multiplicado no es solo en cantidad, sino en calidad. Lo nuevo será mejor que lo anterior. Lo que está por venir tiene más sustancia que lo que se fue. Porque Dios no recicla promesas. Él renueva, Él transforma, Él sobrepasa. Piensa por un instante, ¿dónde estuvo tu mayor pérdida? ¿Qué parte de tu vida sientes que fue devorada por la deshonra, por la confusión, por el abandono? Ahora imagina esa misma área siendo restaurada por Dios, no en secreto, sino a la vista de todos. No con lo mismo, sino con el doble, no para un momento, sino para siempre. Tal vez lo que hoy te avergüenza, mañana será la razón por la cual alguien crea en los milagros. Tal vez lo que hoy escondes, mañana será la llave que abra la fe en otros, porque así trabaja Dios. Él toma lo roto, lo levanta y lo muestra, no como una cicatriz, sino como una corona. Dios no solo quiere devolverte lo que perdiste, quiere que lo poseas con gozo, con honra, con propósito. Y cuando Él lo hace en su tiempo y siempre lo hace multiplicado. Número 3. Tu dolor se transformará en testimonio. Hay momentos en la vida en los que el dolor parece no tener sentido, en los que todo se desmorona y lo único que queda es una pregunta que arde en lo más profundo del alma. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Y es ahí, justo en medio del lamento y del silencio, donde la palabra de Dios susurra una verdad que tiene el poder de transformarlo todo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, no solo las que entendemos, todas, incluyendo las más oscuras, incluyendo lo que hoy te parte en dos. Cuando Dios dice todas las cosas, no está siendo poético, está siendo literal. Las pérdidas, las traiciones, los fracasos, las enfermedades, las temporadas de sequía emocional o espiritual, nada de eso escapa a su capacidad redentora. Él no desperdicia el dolor. Él lo trabaja, lo moldea, lo convierte, lo usa, porque el sufrimiento, cuando es entregado a Dios, se transforma. No de inmediato, no mágicamente, pero sí milagrosamente, y esa transformación se convierte en testimonio.
Un testimonio que no solo marca tu vida, sino que puede cambiar la de otros. Pero este versículo también señala una clave: a los que aman a Dios. No es una promesa automática, es una invitación a permanecer conectados con Él, incluso cuando duele. Porque es en esa conexión donde el dolor encuentra propósito. Amar a Dios en medio de la tormenta no significa fingir que todo está bien. Significa confiar en que Él sigue obrando, incluso cuando no lo vemos. Significa decidir, a pesar del llanto, que nuestra historia aún está siendo escrita por manos que saben lo que hacen. Y esa historia tiene un propósito. Nada de lo que has vivido es azar. Cada caída, cada pérdida, cada lágrima, todo encaja en un diseño mayor que tú y yo aún no comprendemos por completo. Pero Dios sí. Él no improvisa, Él orquesta, y su propósito no es solo consolarte, es conformarte, formarte, hacerte más como Cristo. Eso significa que incluso tus momentos más difíciles están moldeando tu carácter, profundizando tu compasión, fortaleciendo tu fe. Te están preparando para algo más grande de lo que hoy puedes imaginar. Romanos 8 también nos habla de gemidos, de dolores de parto. ¡Qué imagen tan poderosa! El dolor no como señal de muerte, sino como anuncio de nacimiento. Algo está siendo formado dentro de ti, algo nuevo, algo que no existía antes. El sufrimiento no es el fin de tu historia. Es el inicio de un nuevo capítulo que llevará tu nombre y el testimonio de la fidelidad de Dios escrita en cada línea. La palabra griega usada en este pasaje para ayudan es sinergei, de donde viene nuestra palabra sinergia. No es una ayuda pasiva, es una acción conjunta. Dios no solo permite las circunstancias, Él trabaja con ellas, las toma, las entrelaza, las transforma en algo que solo Él puede construir. Un testimonio que tendrá sentido cuando mires hacia atrás y digas: no fue fácil, pero valió la pena, porque Dios me restauró multiplicado. Ese bien que promete no siempre se ve en el momento. A veces parece todo lo contrario, pero es como un tapiz que se teje desde el revés. Tú ves los nudos, los hilos sueltos, el caos, pero Dios ve la imagen completa, y esa imagen es gloriosa, porque no se trata solo de que salgas de la prueba, se trata de quién te conviertes cuando salgas, se trata del testimonio que llevas contigo, de cómo tu historia se convierte en herramienta para levantar a otros. Y sí, cuesta, duele, a veces parece injusto, pero si hoy estás en medio de la pérdida, si sientes que nada tiene sentido, escucha bien esto: Dios no ha terminado contigo, y cuando Él restaura, no lo hace de manera justa según tu cálculo, lo hace en abundancia, lo hace con multiplicación, lo hace con gloria, no para revivir el pasado, sino para redimirlo, para usarlo, para mostrar al mundo que Él sigue siendo el Dios que transforma el polvo en propósito. Así que la próxima vez que mires tu dolor, no lo veas como un callejón sin salida, velo como el borrador de un testimonio poderoso que Dios está escribiendo contigo, porque Él no solo va a restaurar lo que perdiste, Él lo va a restaurar multiplicado. Y tu historia no será recordada por la caída, sino por la redención. Porque lo que hoy es lágrima, mañana será semilla de esperanza para muchos. Número 4. Dios guía cada paso hacia tu restauración. A veces sentimos que caminamos sin dirección, como si cada paso fuera un intento a ciegas, esperando no tropezar otra vez. La ansiedad por el futuro nos consume, sobre todo cuando hemos perdido mucho y no vemos con claridad cómo todo eso podría tener algún propósito. Pero hay una verdad poderosa en el Salmo 37, versículos 23 y 24, que cambia completamente nuestra perspectiva. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esto no es solo una promesa reconfortante, es una declaración de intencionalidad divina.
Cada paso que das, incluso los que parecen desordenados o dolorosos, están bajo una guía precisa, amorosa, intencional. Cuando el texto dice que los pasos del hombre son ordenados por Jehová, usa una palabra hebrea que significa establecer firmemente, disponer con propósito. Es decir, no estás avanzando por azar. Dios no improvisa con tu vida. Incluso cuando tú no entiendes el porqué de ciertas vueltas en tu camino, Él sí lo entiende. Él no solo te ve caminar, Él establece el suelo que pisas. Cada momento, cada decisión, cada etapa, incluso aquellas en las que sentiste que te desviabas, puede ser parte del mapa de restauración que Dios está trazando contigo. Y no solo eso, dice que Él aprueba su camino. No basta con que Dios permita tu avance, Él lo respalda, lo bendice. Hay una afirmación divina sobre el proceso que estás viviendo. No estás caminando solo bajo tu fuerza o bajo tu lógica. Estás siendo dirigido con aprobación celestial, con sello de propósito. A veces tú dudas de ti mismo, pero Dios sigue creyendo en lo que puede hacer contigo. Eso transforma la manera en que enfrentamos el presente, no como supervivientes accidentales, sino como restaurados en construcción. Ahora bien, este pasaje no ignora la realidad, no niega que haya caídas. De hecho, lo dice con claridad. Cuando el hombre cayere, no dice si cae, sino cuándo. Porque caer es parte del camino. Tropiezos, retrocesos, momentos en los que pareciera que todo se detuvo o que lo arruinamos, todo eso también está previsto en el proceso. Pero aquí viene lo más hermoso. La caída no es el final, no quedará postrado. Eso significa que el tropiezo no es permanente, que aunque haya momentos en los que parezca que todo se derrumbó, Dios promete levantarte. No porque tú puedas solo, sino porque Él sostiene tu mano. Y esa imagen lo cambia todo. Dios no está viéndote desde lo alto como un espectador lejano. Él está contigo, sosteniéndote, como un padre que toma la mano de su hijo mientras aprende a caminar. Cada paso, cada tambaleo, cada intento fallido está acompañado por su presencia. Él no suelta tu mano en los momentos de confusión. De hecho, es cuando más fuerte la sostiene. Este proceso no es instantáneo, es progresivo. La palabra pasos habla de un avance paso a paso. No hay restauración de un salto, hay restauración en secuencia. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás avanzando hasta que miras hacia atrás. Ahí comprendes que lo que parecía estancamiento era preparación, que lo que parecía pérdida era terreno removido para nuevas raíces. Dios es un guía paciente. No tiene prisa como nosotros, porque mientras nosotros queremos resultados rápidos, Él quiere transformaciones profundas. El contexto del Salmo 37 es un contraste entre quienes parecen prosperar sin Dios y quienes confían en Él a pesar de la espera. Y esa espera, ese proceso, es lo que forja una bendición duradera, porque lo que se construye de la mano de Dios se sostiene por siempre. Lo que se consigue por impulso se desvanece, pero lo que viene por dirección divina permanece, florece y da fruto a su tiempo. Y ese camino que recorres no solo tiene destino, tiene estilo. La palabra camino en hebreo incluye también la manera en que caminas. Dios no solo quiere llevarte a una meta, quiere enseñarte cómo llegar, cómo vivir, cómo avanzar con integridad, con sabiduría, con paz. Porque la restauración no es solo externa, es interna. No es solo tener lo que perdiste, sino convertirte en alguien que sabe vivirlo, sostenerlo y multiplicarlo. Entonces, detente por un momento. Mira hacia atrás. Recuerda esos días en que pensaste que estabas lejos de todo, que habías tomado el rumbo equivocado, que habías perdido la brújula. Ahora, con ojos de fe, pregúntate, ¿y si todo eso fue parte del diseño? ¿Y si incluso tus desvíos fueron redirigidos por la mano de Dios para conducirte exactamente a donde debías estar?
porque la promesa no cambia. Dios guía cada paso hacia tu restauración. Él lo ha estado haciendo, lo está haciendo ahora, y lo seguirá haciendo hasta que veas cumplido en tu vida lo que Él mismo prometió, que todo lo que perdiste, Él lo restaurará multiplicado. Número 5. La obediencia activa el proceso de restitución. La mayoría de nosotros anhelamos una restauración. Queremos ver cómo Dios recompone lo que se rompió, devuelve lo que se perdió, sana lo que dolió. Pero hay una clave que muchas veces pasamos por alto: la obediencia. Deuteronomio, capítulo 28, comienza con una condición muy clara. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No dice si oras mucho, ni si te esfuerzas por merecerlo, sino si oyes atentamente. ¿Y qué significa eso? Significa vivir con un oído sensible a lo que Dios dice y con una disposición humilde a obedecer lo que Él pide. Porque la restauración multiplicada que Dios promete no cae en terrenos desconectados de su voluntad. La bendición viene cuando el corazón está alineado. La obediencia no es un simple cumplimiento de normas frías. No se trata de un legalismo sin vida, sino de un acto de fe vivo y dinámico. Cuando obedecemos, lo que realmente estamos haciendo es posicionarnos estratégicamente. Es como abrir las manos para recibir un regalo. Dios ya tiene preparadas bendiciones específicas. Él no improvisa recompensas, pero el canal por donde esas bendiciones fluyen es la obediencia, y eso cambia nuestra forma de verla, no como una carga, sino como una llave. La expresión del texto dice que las bendiciones vendrán sobre ti, y eso es profundamente revelador. No es que tú tienes que ir corriendo tras ellas, como quien persigue desesperadamente una oportunidad. Es que ellas te van a alcanzar. El verbo hebreo usado ahí, nasaj, implica algo que te persigue con intención, como si la bendición viniera corriendo detrás del que obedece. Es un cambio de paradigma, porque no se trata de fabricar tu restauración, se trata de caminar en obediencia y permitir que ella te alcance por diseño divino, y eso también nos muestra un orden: primero oír, luego recibir. Primero obedecer, luego experimentar. Dios no es un Dios de caos. Él establece secuencias. La restauración no es magia, es consecuencia de una vida en armonía con su palabra. La obediencia activa lo que estaba esperando por ser liberado en tu vida. No porque Dios esté esperando verte sudar para darte algo, sino porque su voluntad no se fuerza, se honra, se sigue, y cuando decides seguirla, su favor comienza a manifestarse. Ahora bien, no se trata solo de oír un mandamiento genérico. El texto dice, la voz de Jehová tu Dios. Es una voz, no un formulario. Eso implica relación, cercanía, un Dios que sigue hablando, que tiene instrucciones específicas para tus situaciones particulares. Y eso es profundamente personal. No estás obedeciendo a una ley muerta escrita en piedra, sino a una voz viva que te ama, te guía y te quiere restaurar desde adentro hacia afuera. El contexto de Deuteronomio 28 es una lista detallada de bendiciones, cosechas, protección, multiplicación, victoria, prosperidad. Todo eso dentro del marco de un pacto. No es una lista aleatoria de premios, es una descripción de lo que ocurre cuando estás bajo cobertura divina. La restauración que Dios promete es integral. Toca tus finanzas, tus relaciones, tu salud, tu propósito. No es una restauración parcial, es multiplicada. Y eso solo ocurre cuando decides decirle sí a lo que Él te pide, incluso cuando no lo entiendes del todo. Y quizá esa sea la parte más difícil, obedecer cuando no entiendes. Pero ahí es donde la fe entra en juego. Porque si solo obedeciéramos cuando estamos de acuerdo, no sería obediencia, sería conveniencia. Dios no te llama a entenderlo todo, te llama a confiar en que Él sí entiende. Él ve lo que tú no ves.
Él sabe lo que tú aún no sabes. Y cuando das ese paso de obediencia, estás demostrando que crees más en su palabra que en tus temores. Tal vez haya áreas de tu vida que aún no han sido restauradas, no porque Dios no quiera hacerlo, sino porque aún no has dado el paso de obediencia que desbloquea esa parte del proceso. Tal vez no se trata de hacer más, sino de rendirte más, de soltar lo que sabes que Él te ha pedido que sueltes, de dejar de postergar lo que sabes que Él te ha dicho que hagas. Obedecer no te hace merecedor, te hace receptivo. Y cuando decides caminar bajo la voz de Dios, no necesitas correr detrás de la bendición porque ella te encontrará. Así funciona el reino. Obedeces y las bendiciones te persiguen. Caminas en alineación y la restauración se vuelve inevitable, porque todo lo que perdiste, todo lo que pensaste que no volvería, todo lo que creíste que quedó atrás, Dios lo puede restaurar. Y no solo eso, Él lo restaurará multiplicado, pero la llave está en tu obediencia. Número 6. Dios pelea tus batallas de recuperación. Hay momentos en los que todo parece perdido, en los que miras hacia adelante y lo único que ves es un muro infranqueable, y al voltear hacia atrás solo encuentras el eco del pasado intentando atraparte. Así se sintió Israel al llegar al Mar Rojo, el mar enfrente, el ejército egipcio detrás y ningún escape visible. Pero fue en ese lugar de aparente derrota donde Dios pronunció una promesa que sigue resonando en cada batalla de recuperación que hoy enfrentamos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No se trataba de una palabra poética, era una estrategia divina, una revelación de que hay peleas que no nos corresponden. Hay batallas que solo Dios puede ganar. Cuando estás en medio de una pérdida profunda, es normal querer hacer algo, buscar soluciones, presionar puertas, pelear con tus propias fuerzas para tratar de recuperar lo que el tiempo, la vida o las decisiones se llevaron. Pero Dios dice, hay momentos en los que tu tarea no es luchar, es confiar, porque hay batallas que solo se ganan desde la rendición, y no rendición al enemigo, sino a Dios, a su plan, a su tiempo, a su intervención. La expresión Jehová peleará por vosotros no es una metáfora ligera, es una declaración de guerra espiritual. Es Dios poniéndose al frente de la batalla, es Él diciendo, tú no tienes que desgastarte en este terreno, yo iré por delante. Esto es clave para entender el proceso de restauración multiplicada, porque muchas veces lo que perdiste está retenido por fuerzas que tú no puedes ver ni derribar solo. Hay ataduras, miedos, estructuras mentales, obstáculos espirituales que intentan mantenerte cautivo. Pero Dios no te deja solo en esa lucha. Él mismo desciende para liberar lo que te fue quitado. Y luego viene la segunda parte del versículo. Y vosotros estaréis tranquilos. En hebreo, la palabra usada, charash, no significa simplemente estar callado. Es una quietud cargada de confianza. No es pasividad, es reverencia. Es saber que no estás inactivo, estás expectante. Que no estás desinteresado, estás descansando en quien nunca ha perdido una batalla. Es como un soldado que baja las armas porque su general tomó el frente. Pero algo fundamental sucede aquí. Dios no peleó mientras Israel se quedaba paralizado. No fue una quietud de miedo, sino de obediencia, porque Dios ya les había dicho que avanzaran. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida, que la confianza no se queda estática. La fe verdadera obedece incluso cuando aún no ve el milagro. Israel caminó hacia el mar antes de verlo abrirse. Dios peleó por ellos mientras avanzaban. Lo que parecía un obstáculo, el Mar Rojo, se convirtió en el escenario de la intervención más asombrosa. Porque cuando Dios pelea por ti, lo imposible se abre, lo perdido se recupera, y lo que era esclavitud se convierte en libertad multiplicada. El ejército egipcio, símbolo de su pasado, los perseguía para devolverlos a la esclavitud.
Eso mismo pasa con nosotros. Muchas veces, cuando estamos cerca de avanzar, el enemigo intenta recordarnos lo que fuimos. Nos persigue con culpa, con temor, con desesperanza. Pero en esa persecución también está la clave de la victoria, porque lo que el enemigo intenta usar para intimidarte, Dios lo usa para exhibir su poder. El mar rojo se cerró sobre los egipcios, el pasado quedó atrás. No solo avanzaron, fueron liberados completamente. Y aquí hay algo hermoso que no debemos pasar por alto. Dios no solo peleó por una persona, peleó por un pueblo. Esto nos habla de la importancia de la comunidad en los procesos de restauración. A veces tu libertad vendrá al caminar junto a otros, al permitir que la fe de tu comunidad te sostenga, al creer no solo por ti, sino con otros. Porque hay promesas que se activan cuando caminamos juntos, cuando oramos en unidad, cuando confiamos como cuerpo en la dirección del Señor. Entonces hoy, si sientes que ya lo perdiste todo, si has intentado recuperar por tus medios y solo te has agotado, escucha bien esto. No estás solo en la batalla. No tienes que pelear por tu restauración como si dependiera solo de ti. Hay un Dios que se pone de pie por ti, que pelea por lo que tú ya no puedes alcanzar, que enfrenta lo que tú no puedes vencer y que promete que mientras Él pelea, tú puedes estar tranquilo. Avanza, obedece y guarda silencio interior, porque lo que parece imposible será el escenario donde verás el poder de Dios restaurarte no solo igual, sino multiplicado. Y cuando mires atrás, no verás derrota, verás testimonio, porque todo lo que perdiste, Él lo está peleando y lo está restaurando en su tiempo, a su manera, y con una abundancia que solo Él puede entregar. Número 7. La fe activa la visión de lo restaurado. La fe no es un pensamiento optimista ni una simple emoción espiritual. La fe es una visión, una manera distinta de ver la vida, de interpretar lo que sucede y de avanzar aunque no haya evidencia visible de que todo va a salir bien. Hebreos 11:1 nos entrega una definición que es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es el puente entre la promesa y su cumplimiento. Es el lente espiritual que nos permite ver como real lo que todavía no se ha manifestado. Y cuando hablamos de restauración, la fe es absolutamente indispensable, porque Dios ha prometido restaurarte y no solo eso, sino hacerlo multiplicado, pero para recibirlo, necesitas primero verlo con los ojos de la fe. La palabra usada para certeza en el texto original griego es hipóstasis, que significa literalmente fundamento, sustancia, base sólida. Eso nos cambia todo el concepto. No estamos hablando de un deseo vago. Estamos hablando de una certeza interna que se vuelve más real que la circunstancia externa. La fe no es una ilusión, es una base invisible que sostiene nuestras decisiones cuando todo lo visible parece derrumbarse. Y cuando estás esperando restauración, necesitas esa base, porque lo que perdiste puede gritarte que nada va a cambiar. Pero la fe te habla al corazón y te dice, ya está hecho, solo espera. También se nos dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. La palabra elecchos en griego puede traducirse como prueba, evidencia, demostración. Es decir, la fe no solo ve, sino que actúa. No se trata de pensar, Dios podría restaurarme. Se trata de vivir como si ya lo estuviera haciendo. Es tomar decisiones alineadas con la visión de restauración que Dios te dio, aun cuando los demás no lo vean. Es preparar el terreno para lo que aún no ha florecido, porque estás convencido de que la semilla está viva bajo tierra. Cuando repasamos Hebreos capítulo 11, vemos una lista de personas que cambiaron la historia porque creyeron en promesas que todavía no se habían cumplido. No fue solo un acto interno, fue una fe activa.
Noé construyó el arca antes de ver una sola gota de lluvia. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, porque creyó en una herencia aún invisible. Sara recibió fuerza para concebir cuando ya no era posible humanamente. Cada uno actuó como si la promesa fuera ya presente, y por eso fueron testigos del poder restaurador de Dios. La restauración también requiere esa misma dinámica. No puedes quedarte esperando con los brazos cruzados a que todo vuelva a ti. Tienes que moverte en dirección a lo prometido. Tienes que hablar diferente, pensar diferente, decidir diferente. La fe transforma tu actitud antes de transformar tu entorno. No esperas a que todo se vea perfecto para creer. Crees, y entonces el proceso se activa. Y hay algo más profundo aún. La fe no es solo creer que Dios puede restaurarte, es vivir con la convicción de que ya lo está haciendo, que incluso lo que no entiendes forma parte del rompecabezas, que incluso lo que duele está siendo tejido por la mano del restaurador. Porque si Él prometió que todo lo que perdiste será restaurado, multiplicado, entonces tu responsabilidad no es fabricar el milagro, sino alinearte con su visión. Verte restaurado antes de estarlo, verte libre antes de sentirlo, verte completo antes de que todo encaje. Esa visión transforma tu identidad. Ya no te ves como alguien roto, sino como alguien en proceso de redención. No te ves como alguien que perdió, sino como alguien que está siendo preparado para recibir más. Esa es la diferencia entre la esperanza del mundo y la esperanza en Cristo. La primera dice, quizá pase. La segunda dice, ya está en camino. Y cuando lo ves así, tu vida cambia, tu ambiente cambia, tu lenguaje cambia. Entonces hoy te pregunto, si pudieras ver con absoluta claridad cómo Dios va a restaurarte, ¿qué cambiarías desde ya? ¿Qué decisión tomarías? ¿Qué paso darías que has estado postergando por miedo o por duda? Porque la fe no espera para creer, cree y luego espera. Se anticipa a lo visible, se mueve por lo invisible, y es ahí, en esa dimensión donde solo se camina por convicción, donde Dios hace lo que prometió, restaurarte, y no solo restaurarte, sino multiplicado. Así que no te quedes en la espera pasiva, activa tu fe, mira con los ojos del corazón, vive como quien ya recibió. Porque cuando tu visión se alinea con lo que Dios prometió, lo invisible comienza a hacerse visible, lo perdido empieza a regresar, y lo que parecía un final se convierte en el inicio de tu testimonio más poderoso. Número 8. Dios duplica lo que entregaste en la prueba. A veces nos preguntamos por qué Dios permite que atravesemos pruebas tan intensas. ¿Por qué, si somos fieles, si tratamos de hacer lo correcto, parece que todo se nos desmorona? Pero la historia de Job nos revela un principio que lo cambia todo. Lo que se entrega con fidelidad en medio de la prueba, Dios lo multiplica en la restauración. Job no solo lo perdió todo: familia, salud, reputación, recursos, sino que lo hizo mientras mantenía su integridad. Y el resultado no fue solo consuelo, fue restitución, fue multiplicación. Job 42:10 lo deja claro. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ese versículo no es solo el final de una historia, es una llave espiritual, porque nos muestra que las pérdidas más profundas, cuando son atravesadas con fidelidad, pueden abrir la puerta a restauraciones que superan todo lo que se tenía antes. Dios no solo devuelve lo que fue quitado, Él lo transforma, lo eleva, lo expande. La multiplicación es una expresión de su justicia, no solo de su generosidad. Es como si Dios dijera: vi tu dolor, vi tu perseverancia, y no solo voy a devolverte lo que era tuyo, voy a mostrarte cuánto vale tu fe. Pero hay un detalle en este pasaje que no podemos ignorar.
La restauración llegó cuando él hubo orado por sus amigos, y esos amigos no fueron un apoyo en su dolor. Fueron los que lo acusaron, lo señalaron, lo malinterpretaron. Orar por ellos fue un acto de gracia. Un gesto que demostró que el corazón de Job no había sido corrompido por el sufrimiento. Eso nos habla de algo clave. Hay bendiciones que se activan cuando soltamos la ofensa, cuando elegimos perdonar en lugar de guardar rencor, cuando demostramos que el dolor no contaminó nuestra alma. La restitución de Dios no fue parcial. Dice el texto que aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Eso significa que cuando Dios restaura, no lo hace de forma simbólica. Lo hace con precisión, lo hace con totalidad, lo hace para que no quede duda de que fue su mano la que intervino. Job recibió no solo bienes materiales, sino también honra, relaciones renovadas y una nueva etapa de vida con propósito. Porque la restauración de Dios siempre toca todas las áreas. Y es interesante notar que, aunque recibió el doble de todo, tuvo la misma cantidad de hijos que antes. Esto nos sugiere que hay pérdidas que no se reemplazan, sino que se redimen de forma distinta. Que Dios conoce el valor sentimental, emocional y eterno de ciertas ausencias y no las sustituye sin sentido. Pero aún en eso, su justicia se manifiesta. Lo que no se duplica, se honra de otra manera. Porque la multiplicación de Dios no siempre se mide en cantidad, sino en profundidad. También es importante ver el orden de los acontecimientos. Antes de ser restaurado, Job declara: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». La revelación de Dios precede la restauración completa. Es como si la prueba le hubiera limpiado los ojos espirituales, como si el quebranto le hubiera permitido ver lo que antes no podía. Y eso es una verdad poderosa. Muchas veces, lo más valioso que obtenemos en la prueba no es lo que Dios nos da al final, sino lo que Él nos muestra en el proceso. Porque conocer más a Dios es en sí una forma de restauración. La bendición final de Job no fue simplemente una recuperación, fue una superación. Su estado posterior fue mayor que el inicial. Eso nos enseña que Dios no nos devuelve al punto de partida, sino que nos lleva más lejos. Que el sufrimiento, cuando es atravesado con integridad, no nos deja estancados, nos impulsa. Que cada acto de fidelidad en medio del dolor es una semilla. Y esa semilla no muere, solo espera el momento de florecer. Así que si estás en medio de la prueba, si sientes que lo has perdido todo y te preguntas si vale la pena seguir siendo fiel, escucha bien esto. Dios lo ha visto todo, y Él no olvida. Cada lágrima, cada silencio en obediencia, cada vez que elegiste confiar, aunque no entendías todo eso, está sembrado en su memoria. Y Él no solo te restaurará, lo hará de tal forma que no solo recuperarás lo perdido, sino que te levantarás con el doble, más fuerte, más sabio, más lleno de gracia. Porque cuando eliges mantener tu integridad en la prueba, estás posicionándote para una multiplicación divina que te sorprenderá. Y cuando llegue ese día, porque llegará, sabrás que valió la pena. Porque todo lo que entregaste, Dios lo restaurará y lo hará multiplicado. Número 9. Tu esperanza será honrada. Hay una promesa que sostiene el corazón en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y las fuerzas empiezan a flaquear. La esperanza no avergüenza. Así lo declara Romanos 5, versículo 5. Y no es una frase para levantar el ánimo de forma superficial. Es una verdad espiritual con raíces profundas. Es la garantía de que, si hoy estás esperando que Dios restaure lo que perdiste, esa espera no te dejará en vergüenza. No serás defraudado. No te quedarás con las manos vacías, porque esa esperanza no está apoyada en lo que tú puedes hacer ni en lo que el mundo puede prometerte.
está cimentada en el amor de Dios, derramado abundantemente en tu corazón por el Espíritu Santo. La esperanza bíblica no es un deseo vago, es una certeza interna que crece, se fortalece y se vuelve inquebrantable, especialmente cuando nace desde la tribulación. El contexto de este versículo es poderoso. Pablo escribe que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Es decir, la esperanza verdadera no se forma en días de calma, sino en medio del fuego. No nace cuando todo está bien, sino cuando todo parece roto, y sin embargo sobrevive, crece, se vuelve más resistente, y es precisamente esa clase de esperanza la que Dios promete honrar. La palabra avergüenza en el original griego, kataishino, significa ser expuesto, humillado, desilusionado públicamente. Pero aquí, el Espíritu Santo nos asegura que eso no ocurrirá contigo. Que tu fe, tu espera, tus oraciones en silencio, tus lágrimas escondidas no serán en vano. Que confiar en Dios, aunque parezca una locura ante los ojos de otros, será recompensado. Porque tu esperanza no está basada en tus circunstancias, sino en el amor inmutable de un Dios que no cambia con el tiempo ni se contradice con el dolor. Y ese amor no es escaso. No es una medida justa para consolarte apenas. Dice el texto que ha sido derramado en nuestros corazones, como una fuente que no se agota, como un río que inunda por completo. Eso significa que cada vez que la duda toque a tu puerta, el Espíritu Santo tiene la capacidad de recordarte internamente desde lo más profundo que no estás esperando en vano, que no estás solo, que Dios ya está obrando, incluso si tú aún no ves resultados. Porque el testimonio de la esperanza no es solo futuro, es presente. Es ese susurro del cielo que te dice: espera un poco más, que lo mejor está por manifestarse. Y eso no es teoría, es un proceso que transforma. Porque cuando la restauración tarda, cuando los días se hacen largos y las noches pesadas, es ahí donde tu fe madura. Es ahí donde pasas de una fe emocional a una fe inquebrantable. No porque tengas todas las respuestas, sino porque tienes una convicción. Dios es fiel, y esa convicción no se compra, se forma, se talla en el alma, se desarrolla en las temporadas de espera. La esperanza que honra a Dios no es la que se rinde en la primera caída, sino la que persiste aun cuando parece que todo está detenido. Es esa esperanza que sigue construyendo, que sigue sembrando, que sigue soñando, aunque por fuera nada parezca cambiar. Esa esperanza tiene un poder espiritual, tiene un eco eterno, y llegará el día en que será exaltada públicamente, donde lo que confiaste en secreto será recompensado en lo visible, no porque tú lo exigiste, sino porque Dios lo prometió. La restauración que Dios trae no es una compensación fría, es una respuesta generosa. Él no devuelve por obligación, Él devuelve por amor. Y ese amor es la base de nuestra esperanza. No importa cuántas veces hayas sentido que te quedaste esperando, si esa espera estuvo anclada en Dios, entonces tienes una promesa: no quedarás en vergüenza. No importa lo que digan los demás, no importa cuánto tiempo haya pasado. Dios no ignora una esperanza sostenida por fe. Él la honra, la eleva y la convierte en testimonio. Así que si hoy estás esperando la restauración de algo que se perdió, un sueño, una relación, una salud quebrantada, una promesa dormida, recuerda esto: tu esperanza no será burlada, no será pisoteada, no quedará sin fruto, porque quien espera en Dios, aunque parezca que está perdiendo tiempo, en realidad está sembrando eternidad. Y la cosecha siempre llega, multiplicada, redimida, honrada, porque tu esperanza no está sola, está sostenida por el amor de aquel que nunca falla, y Él mismo te dice hoy: todo lo que perdiste, yo lo restauraré, multiplicado. Número 10. La sanidad emocional precede a la restauración externa.
Hay pérdidas que no se ven, pero duelen más que las visibles. Hay heridas que no sangran por fuera, pero desgarran por dentro. Y es justo ahí, en lo profundo del alma, donde Dios comienza su obra más delicada y transformadora. El Salmo 147, versículo 3, nos da una imagen íntima de esa intervención divina. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No es casual el orden. Primero el corazón, luego las heridas. Porque Dios no se salta procesos, y mucho menos ignora el dolor interno que, aunque invisible, puede frenar toda restauración externa. Cuando la Biblia habla de quebrantados de corazón, no está hablando solo de tristeza. La palabra en hebreo, shabar lev, implica una fragmentación profunda, como si el alma hubiera sido rota en piezas tan pequeñas que pareciera imposible volverlas a juntar. Y sin embargo, es precisamente en ese lugar donde Dios se especializa. Él no remienda desde fuera, ni cubre lo roto con apariencia de entereza. Él recompone desde dentro, une lo que fue dispersado, restaura el centro emocional, espiritual, mental de una persona, porque sabe que si el corazón no sana, ninguna otra área podrá sostener una bendición duradera. Y luego dice que venda sus heridas. ¡Qué imagen tan compasiva! No solo sana venda. Eso implica atención, seguimiento, cuidado específico. No es un Dios que sana en masa, sino que trata a cada herido como si fuera único, porque lo es. Porque cada herida tiene una historia, cada herida tiene una profundidad distinta. Y Dios, que conoce las estrellas y las llama por su nombre, como dice el mismo Salmo, también conoce tu alma y sabe exactamente dónde poner su mano. El contexto del Salmo habla de la reconstrucción de Jerusalén, una ciudad devastada, quebrada, pero amada profundamente por Dios. Esto nos enseña que la sanidad individual está ligada a algo más grande, la restauración comunitaria. Tu sanidad no es solo para ti, es parte de un propósito mayor. Cuando Dios te levanta, también te convierte en parte de la reconstrucción de otros, porque nadie puede levantar lo externo si por dentro está aún derrumbado. Es por eso que muchas veces la restauración exterior que tanto anhelas se demora, porque Dios está sanando el interior que necesita estar firme para sostener lo que vendrá. Y aquí es donde muchos se frustran, porque quieren ver resultados visibles, tangibles, rápidos, pero Dios trabaja en otra dimensión. Él sabe que si te entrega algo grande con un corazón aún fracturado, ese regalo puede volverse un peso. Que si restaura lo que perdiste sin primero restaurarte a ti, volverás a perderlo. No por castigo, sino porque tu alma no estaba lista para sostener la multiplicación. La verdadera restauración no es solo material, es holística. Dios no solo quiere devolverte lo que tenías, quiere que seas capaz de vivirlo con plenitud, sin temor, sin cargas del pasado, sin vacíos que contaminen lo nuevo. Por eso empieza por dentro. Por eso, cuando tú solo quieres que te sane la situación, Él elige sanar tu identidad. Cuando tú solo quieres que regrese lo que perdiste, Él quiere devolverte la confianza, la fe, la paz, la dignidad. Y muchas veces ese proceso comienza con una simple decisión: reconocer que estás quebrado, no negarlo, no endurecerte, no fingir fortaleza, sino permitir que su amor entre justo donde más duele. El Salmo comienza con alabanza, porque cuando reconoces quién es Dios, cuando lo adoras en medio de tu ruina emocional, ya estás abriendo la puerta a su medicina invisible, esa medicina que no solo consuela, transforma. Y esa transformación interna, aunque al principio no se vea, empieza a cambiarlo todo. Si hoy sientes que lo que anhelas aún no llega, si la restauración visible parece muy lejana, hazte esta pregunta: ¿qué parte de mi corazón está necesitando primero ser sanada? ¿Qué emoción no resuelta podría estar impidiendo que sostenga con salud lo que Dios quiere entregarme?
porque Dios no tiene prisa, tiene propósito, y su propósito es que tu sanidad sea verdadera, profunda y sostenible. No es casual que primero sane el corazón. Él sabe que un corazón sano no solo espera con fe, sino que también sabe recibir con sabiduría. Así que no temas si hoy su obra aún es interna, porque cuando Él haya terminado su trabajo dentro de ti, lo de fuera no tardará. Y todo lo que perdiste, todo lo que dolió, todo lo que parecía irrecuperable, Él lo restaurará. Pero lo hará con cuidado, lo hará en orden, y sí, lo hará multiplicado. Número 11. El perdón libera tu restauración multiplicada. Hay momentos en la vida en los que sentimos que algo está bloqueado, que por más que oramos, que por más que trabajamos, que por más que intentamos avanzar, las cosas simplemente no fluyen. Como si hubiera algo invisible deteniendo la restauración que tanto anhelamos. Y muchas veces ese algo no está fuera de nosotros sino dentro. Jesús lo dijo con una claridad que no deja espacio a interpretaciones. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. Y luego lo afirma al revés. Mas si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Esa declaración no es una amenaza, es una revelación espiritual. El perdón que damos es la llave que desbloquea la restauración que Dios ya tiene lista para nosotros. Este versículo está justo después del Padre Nuestro, no es un añadido casual. Jesús pone el perdón en el centro de la relación con Dios. Lo hace parte de la conversación diaria, justo al lado del pan de cada día. Es como si dijera, tan importante como alimentarte es soltar el peso del resentimiento, porque no puedes avanzar con carga emocional que Dios ya te pidió que entregues. No puedes recibir restauración multiplicada mientras tu corazón esté reteniendo lo que deberías haber soltado. El término que Jesús usa para ofensas en griego es paraptoma, que significa caídas, tropiezos. Él no está hablando solo de traiciones grandes, sino también de errores humanos, de imperfecciones, de momentos donde otros no estuvieron a la altura de tus expectativas, y aún así pide que perdones. No porque el otro lo merezca, sino porque tú lo necesitas. El perdón no siempre cambia al otro, pero siempre cambia al que perdona. Y cuando decides soltar, cuando dejas de cargar con lo que te hirió, haces espacio para que Dios entre con sanidad, con bendición, con restauración real. Jesús no habla del perdón como un acto único, sino como un ejercicio diario, porque cada día estamos expuestos a ser heridos y cada día tenemos la oportunidad de liberar ese dolor. El perdón no es olvido, no es negar lo que pasó, es decidir que lo que pasó no tendrá el poder de seguir robándote paz, alegría o futuro. Es decirle a tu alma, esto dolió, pero no me define. Esto marcó mi historia, pero no será mi destino. Y eso es libertad. Hay una conexión directa entre el perdón que damos y el perdón que recibimos. Jesús lo establece como un reflejo espiritual. No porque Dios te condicione, sino porque el corazón que se cierra para dar perdón, también se cierra para recibirlo. No puedes recibir gracia con los puños apretados por el rencor. La restauración que Dios promete y que sabes que viene, necesita espacio en tu interior. Un espacio que solo se abre cuando decides perdonar. Y aquí es donde muchos se detienen. ¿Y si el otro no pide perdón? ¿Y si no cambia? ¿Y si me vuelve a fallar? Pero el perdón no es para ellos, es para ti. Es un acto de obediencia que libera tu alma, no una justificación de lo que pasó. Perdonar no elimina las consecuencias naturales, ni te obliga a confiar de nuevo, pero sí corta el vínculo tóxico con el pasado, y eso te permite mirar hacia adelante, libre de cadenas emocionales que te estaban atando al dolor. La restauración de Dios es multiplicada, pero también es pesada.
no en carga, sino en responsabilidad. No puedes sostenerla con un corazón dividido, con heridas abiertas o con rencores enquistados. Por eso el Señor primero te llama a limpiar tu interior, a perdonar para ser libre, a soltar para recibir. Porque lo que viene para ti no es pequeño y necesitas estar listo para vivirlo con plenitud. Así que hazte esta pregunta con sinceridad. ¿Hay alguien a quien necesito perdonar hoy? ¿Hay alguna herida que sigo acariciando en lugar de soltarla? Porque tal vez, solo tal vez, eso que has estado esperando que se abra, esa puerta que no se ha destrabado, no se ha abierto porque tu mano aún está ocupada sujetando algo que deberías haber entregado ya. Perdonar no es debilidad, es madurez, es amor en acción, es liberación profunda. Y cuando das ese paso, cuando sueltas la deuda emocional que otro dejó en ti, algo se rompe en el mundo espiritual. Algo se activa, algo se destraba, y ahí es cuando lo oyes de nuevo, más fuerte, más claro. Todo lo que perdiste yo lo restauraré, y no solo restauraré, lo haré multiplicado, pero primero suelta, porque el perdón que das es el canal por donde tu restauración comienza a fluir. Número 12. Tus lágrimas son semillas de multiplicación. Cada lágrima que has derramado tiene un peso en el cielo. No ha caído al suelo sin sentido, no ha sido ignorada ni olvidada. El Salmo 56, versículo 8, nos muestra una de las imágenes más conmovedoras de cómo Dios mira nuestro dolor. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Este versículo no solo consuela, redefine por completo el sufrimiento, porque declara que todo lo que has vivido, cada huida, cada momento en que no supiste cómo seguir adelante, cada lágrima que se deslizó por tu rostro en la soledad, ha sido registrada, almacenada, guardada con propósito. Dios no desprecia tu llanto, lo honra, lo recoge, lo archiva, no con frialdad, sino con ternura. La palabra redoma, en hebreo nod, se refiere a un recipiente de valor. No es cualquier frasco, es un símbolo de cuidado, de dignidad, de propósito. Dios no tira tus lágrimas al olvido, las transforma en semillas. Y las semillas, aunque al principio parezcan desaparecer bajo tierra, en el reino de Dios siempre están destinadas a multiplicarse. La metáfora que David usa es profunda. Pide a Dios que ponga sus lágrimas en su redoma, como quien sabe que esas gotas de dolor no fueron en vano, como quien entiende que lo que parece pérdida puede convertirse en cosecha. Y eso cambia toda perspectiva. Porque no se trata solo de pasar por el sufrimiento, sino de entender que ese sufrimiento tiene valor eterno, que forma parte del proceso que Dios usa para restaurarte, no solo igual que antes, sino en una versión multiplicada. David escribe esto en medio de persecución, no en victoria, no después de la restitución, sino en el caos. Eso nos enseña que la fe que reconoce el valor de las lágrimas no espera a ver el milagro para confiar. Es una fe que se atreve a decir: Dios, si estás guardando mis lágrimas, entonces sé que no estoy perdiendo tiempo. Estoy sembrando algo invisible que un día se hará tangible. Porque lo que hoy lloras, mañana lo cosechas. Y no se trata solo de lágrimas causadas por tus errores. Este salmo habla de mis huidas, de enemigos, de situaciones injustas. ¿Te das cuenta? Dios también cuenta las veces que huiste, que no supiste qué hacer, que el miedo te paralizó. Él no solo está presente cuando estás fuerte, también cuando estás quebrado. Y aún en esos momentos, está tomando nota, no como un juez que apunta tus fallas, sino como un padre que observa con amor el proceso que estás atravesando para luego traer restauración con sentido, y luego la pregunta retórica que lo cambia todo. ¿No están ellas en tu libro? No es duda, es certeza, es como decir, sé que las has registrado, sé que no han sido olvidadas.
Esa frase habla de un registro celestial, un archivo divino donde no solo se guardan nuestras oraciones, sino también nuestras lágrimas. Y eso nos dice que el dolor tiene voz, tiene historia, tiene peso, y que Dios mismo se encarga de traducir ese dolor en redención. El final del Salmo nos da otra clave. Termina con palabras de gratitud anticipada. David, que aún no ha visto el milagro, ya agradece. ¿Por qué? Porque sabe que si sus lágrimas están guardadas, entonces la restauración no es una posibilidad, es una certeza. Y eso es fe verdadera. Agradecer por lo que aún no ves, sabiendo que si Dios guardó tu dolor, es porque planea usarlo, no para castigo, sino para multiplicación. Si hoy estás atravesando un valle de lágrimas, si hay noches en las que el silencio pesa más que las palabras, recuerda esto: tu llanto no es invisible. Dios lo está recogiendo, lo está colocando con cuidado en su redoma, y cada gota, aunque ahora parezca pérdida, está siendo tratada como semilla. Una semilla que germinará en forma de bendición inesperada, de restauración completa, de gozo que nadie podrá quitarte. Quizá no lo veas aún, pero hay una cosecha en camino, una restauración multiplicada que no será superficial, sino profunda, no será solo externa, sino también interna. Y cuando llegue ese día, cuando la cosecha florezca, mirarás hacia atrás y entenderás que tus lágrimas no fueron debilidad, fueron inversión. Porque en el reino de Dios, nada que se siembra con dolor queda sin fruto. Así que no te desesperes, sigue sembrando, incluso con llanto, porque Dios te dice hoy: todo lo que perdiste yo lo restauraré, y lo haré multiplicado. Número 13. Tu futuro ya está preparado. Dios no improvisa contigo. Él no reacciona a tus pérdidas con un plan B de emergencia. Tu restauración no es un ajuste de última hora. Es parte de un diseño divino que ya existía mucho antes de que empezaras a perder. Jeremías 29:11 lo declara con fuerza celestial. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo no es solo una promesa de consuelo, es una afirmación estratégica. Es Dios diciendo: lo que te duele no ha cambiado mis planes, lo que perdiste no ha cancelado tu futuro. Cuando Él dice, yo sé los pensamientos, no está hablando de ideas sueltas. La palabra en hebreo, mahashabá, se refiere a planes trazados con intención, diseños elaborados. En otras palabras, tu restauración no es genérica, es personalizada. No es automática, es minuciosa. Está construida sobre la base de tus lágrimas, tus luchas, tus decisiones, tus oraciones y sobre todo, sobre su fidelidad. Él conoce cada paso que te ha traído hasta aquí y cada paso que todavía te queda por recorrer. Y esos pensamientos no son pensamientos de juicio o castigo, son pensamientos de paz. Y en el lenguaje bíblico, Shalom no significa solo ausencia de conflicto, significa plenitud, armonía, restauración completa. Dios no quiere devolverte solo una parte de lo que perdiste, quiere que vivas en una restauración total, emocional, espiritual, relacional, financiera. Una restauración que no solo sane, sino que te eleve, que no solo te devuelva, sino que te transforme. La afirmación no de mal es especialmente poderosa, porque muchos, en medio de la pérdida, empiezan a pensar que Dios está en su contra, que quizás están pagando algo, que tal vez su historia terminó ahí. Pero este versículo desarma por completo ese temor. Dios no planea destrucción para ti. Él no está diseñando un futuro oscuro. Él está planeando darte exactamente el fin que esperas. Y en hebreo, tikvá, beajarit, esperanza y futuro implican tanto el proceso como la meta. Es decir, Dios no solo quiere darte un buen final, sino también un camino lleno de esperanza mientras llegas ahí.
Este mensaje fue escrito a personas exiliadas, personas que habían sido desplazadas, que vivían lejos de su tierra, de sus sueños, de su propósito. Es decir, aplica especialmente a quienes hoy se sienten fuera de lugar, a quienes creen que ya no están en el sitio correcto para ver la promesa cumplida. Pero Dios, a través de Jeremías, les dice: sigan construyendo, sigan sembrando. Yo no he olvidado mi plan, porque mientras esperas, también avanzas. Mientras anhelas el cumplimiento, también cooperas con Él en el proceso. Y algo más. Esta promesa llegó en forma de carta, no con truenos ni visiones, una carta en medio del exilio. Eso nos habla de la forma sutil y constante en la que Dios nos recuerda su voluntad. A veces no cambia tu circunstancia de inmediato, pero te envía palabra, te escribe en lo íntimo, te confirma que el futuro ya está en marcha, aunque por ahora todo parezca detenido. ¿Y qué hay del invócame? Del versículo siguiente, porque no se trata solo de esperar, se trata de dialogar, de buscar a Dios en medio del proceso, de permitir que tu fe no sea pasiva, sino participativa. Él no solo quiere que esperes lo que vendrá, quiere que lo construyas con Él, que hables con Él, que entres en su diseño. Porque cuanto más te alineas a sus pensamientos, más rápido caminas hacia el fin que esperas. Entonces, pregúntate hoy, si supieras exactamente los pensamientos de Dios sobre tu futuro, si pudieras ver cómo Él ya diseñó tu restauración con detalles que superan tu imaginación, ¿cómo cambiaría eso tu manera de esperar, de actuar, de confiar? Porque hoy Dios te dice: yo ya lo tengo preparado. Todo lo que perdiste no se perdió sin propósito. Lo estoy incluyendo en una restauración tan precisa, tan profunda y tan multiplicada que cuando llegue sabrás que era parte de un plan mucho más grande que tú. Porque no solo recuperarás, te elevarás, no solo sanarás, brillarás. Porque tu futuro ya está escrito y está lleno de paz, plenitud y propósito. Número 14. Dios restaura tu identidad con un nuevo nombre. Cuando Dios restaura, no solo devuelve lo que perdiste, redefine quién eres, porque para Él no se trata solo de cambiar tu entorno, sino de renovar tu esencia. En Isaías 62, del versículo 2 al 4, hay una promesa profunda que toca el corazón mismo de la restauración divina. Serás llamada con un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada mi deleite y tu tierra desposada. Aquí no hablamos solo de palabras, hablamos de identidad, de cómo Dios toma las etiquetas del pasado, esas que el mundo, el dolor o incluso tú mismo te pusiste, y las reemplaza con nombres nuevos, santos, gloriosos, llenos de propósito. El nombre nuevo que viene de la boca de Jehová no es un apodo superficial, es una declaración espiritual que encierra tu destino. En la Biblia, los nombres representan la naturaleza de una persona. Cuando Dios cambia el nombre, cambia la historia. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Jacob, lo hizo con Simón, y lo sigue haciendo hoy. Tal vez la vida te llamó fracasado, rechazada, culpable, invisible, insuficiente. Pero Dios tiene otro nombre para ti, uno que no nace del juicio humano, ni del eco de tus errores, sino de su amor eterno. Él te mira y dice: mi deleite está en ti, tú eres mío, yo te he redimido. Y lo que eras ya no determina lo que eres. Este cambio de nombre no es simbólico, es estratégico, porque muchas veces las pérdidas más profundas no son las externas, son las que se clavan en la identidad. Después de pasar por desilusión, traición, ruina, enfermedad o abandono, uno no solo pierde cosas, puede perderse a sí mismo. Puede dejar de reconocerse, sentir que ya no es quien era. Pero Dios, en su fidelidad, no solo promete devolverte lo que perdiste, promete devolverte a ti mismo. O mejor dicho,
darte una versión tuya que nunca habías conocido, pero que siempre estuvo en su corazón. El contraste que Dios hace en Isaías es poderoso. De desamparada a mi deleite, de desolada a desposada. No es una mejora menor, es una inversión total. Lo que estaba arruinado, ahora florece. Lo que era tierra seca, ahora es fértil. Lo que nadie quiso, ahora es deseado por Dios mismo. Porque cuando Dios nombra algo, le da propósito, le da valor, le da destino. Y este cambio no es solo personal, es colectivo. El capítulo habla de Jerusalén, una ciudad que había sido destruida, humillada, pisoteada. Pero Dios no solo restauró sus muros, restauró su gloria. Eso nos dice que tu historia personal está conectada con una historia mayor. Cuando Dios te restaura a ti, también estás ayudando a restaurar a otros. Cuando te vuelves a levantar con una nueva identidad, te conviertes en inspiración para quienes aún están caídos. Y no olvides esto, el versículo también dice que verán las gentes tu justicia. Lo que Dios hace en secreto en tu alma, Él lo manifestará públicamente. El nombre que Él te da no es para que lo escondas, es para que camines en Él con autoridad. Como corona de gloria, como diadema real. Tu dignidad será visible, tu nueva identidad será reconocida, no solo por ti, también por los que alguna vez dudaron de ti, porque cuando Dios te llama por tu nombre nuevo, todo cambia. Entonces, hazte esta pregunta con valentía. ¿Cuál es el nombre que has estado creyendo sobre ti? ¿Y qué pasaría si hoy decidieras soltarlo y escuchar el que Dios tiene para ti? No uno basado en tu pasado, sino en su promesa. No uno nacido del dolor, sino del amor. Porque Él no te llama por lo que perdiste, sino por lo que está por venir. Te llama mi deleite, te llama desposada. Te llama por un nombre que no tiene vergüenza, ni culpa, ni peso. Un nombre que anuncia que la restauración ya comenzó, que lo que eras ya no define lo que eres. Que lo que perdiste será restaurado y tú también, y no solo restaurado, sino elevado, porque hoy Dios te dice, todo lo que perdiste, yo lo restauraré y lo haré multiplicado, pero primero déjame darte un nuevo nombre. Número 15. La recompensa supera lo que esperabas. Cuando Dios responde, no lo hace en pequeño, no lo hace al límite, no lo hace apenas suficiente. Cuando Él restaura, lo hace en abundancia y mucho más allá de lo que imaginamos. Efesios 3:20 lo dice con una fuerza que rompe toda lógica humana. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo no es una inspiración casual, es una declaración de principios. Es el cierre glorioso de una oración cargada de poder espiritual, donde Pablo no solo suplica por bendiciones, sino que reconoce que Dios ya está obrando en una escala que va más allá de todo lo que podríamos pedir. La frase mucho más abundantemente viene del griego eiperekperisou, una palabra que literalmente significa excesivamente más allá de lo excesivo. Es como si Pablo se quedara sin adjetivos para describir hasta dónde puede llegar Dios. No es solo que Él pueda hacer más de lo que pides, es que puede hacer infinitamente más de lo que siquiera te atreves a soñar. Tu oración más valiente, tu expectativa más positiva, tu imaginación más arriesgada, no alcanzan a rozar la plenitud de lo que Él ha preparado. Porque la restauración divina no se limita por tus cicatrices, se construye sobre ellas, y eso es clave, según el poder que actúa en nosotros. No es un poder externo que viene de vez en cuando, es un poder que ya opera dentro de ti, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, el mismo poder que te sostiene cuando no sabes cómo continuar. Ese poder no está dormido. Está trabajando, está diseñando,
Está formando una restauración que no solo recupera, transforma. Porque cuando Dios interviene, no solo devuelve lo que perdiste, lo mejora, lo engrandece, lo santifica. Esta promesa aparece al final de una oración donde Pablo habla de ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y eso es importante, porque la restauración máxima no es solo material, emocional o circunstancial, es espiritual. Es Dios llenándote con su plenitud. Es la paz que no depende del entorno. Es el gozo que no necesita razones. Es la identidad reconstruida desde el amor. Y cuando eres lleno de esa plenitud, la vida entera empieza a reflejarlo. Lo que era escasez se convierte en fuente. Lo que era ruina se convierte en testimonio. Lo que era pérdida se convierte en plataforma. El inicio del versículo nos recuerda que esto es posible a aquel que es poderoso. La restauración multiplicada no depende de tu fuerza, ni de tus contactos, ni de tus estrategias. Depende de su poder, y ese poder es ilimitado. No hay situación rota que Dios no pueda reconstruir en belleza. No hay historia arruinada que Él no pueda redimir con gloria. No hay pérdida tan profunda que escape de su restauración, porque hacer todas las cosas lo incluye todo, cada área, cada lágrima, cada sueño, cada relación, cada tiempo perdido, todo. Y hay un detalle final que no podemos pasar por alto. Esta doxología termina diciendo: a Él sea gloria en la Iglesia por todas las edades. Eso significa que tu restauración no es solo para ti, es para el cuerpo, es para el testimonio colectivo, es para que otros vean lo que Dios hace con quienes se entregan a Él, es para que el mundo vea que hay un Dios que no solo consuela, transforma, que no solo levanta, exalta, que no solo restaura, multiplica. Así que hoy, si pudieras eliminar todas tus dudas, tus límites mentales, tus miedos, si pudieras imaginar tu vida restaurada sin ninguna barrera, ¿cómo se vería? ¿Cómo sonaría? ¿Cómo caminarías sabiendo que lo que te espera no es una simple reparación, sino una obra gloriosa que excede todo lo que has pedido o concebido? Dios ya está trabajando. El poder ya está dentro de ti. Y lo que viene va a superar tus oraciones, tus expectativas y tus sueños más ambiciosos. Porque cuando Él dice que restaurará todo lo que perdiste, no está hablando de una devolución igual, está hablando de una recompensa que lo supera todo. Y será tan grande, tan evidente, tan poderosa, que tu única reacción será adorarlo, porque sabrás que nadie más pudo hacerlo excepto Él. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta: estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.